Buenos días, bienvenidos una vez más a Charlas de 20. Tenemos una invitada que ya estuvo con nosotros el pasado 5 de mayo en esta serie de pláticas de Tijuana Innovadora, con la que pretendemos que nos caiga el 20. Ella forma parte de la comunidad de líderes que están aportando experiencia y conocimiento para que todos nosotros tengamos la oportunidad de analizar la información y reflexionar en medio de este actual entorno social. El tema que hoy nos presenta sin duda que será de su agrado, igual que el anterior, que fue ciberseguridad en el hogar. Veremos qué nos trae el día de hoy, sin duda un tema muy interesante el que nos presentará. Agradezco la presencia nuevamente de Carolina Ruiz en Charlas de 20 de Tijuana Innovadora. Bienvenida, Carolina. Comenzamos. Gracias, Alfredo, por la invitación nuevamente. Buenos días, mi nombre es Carolina Ruiz, directora ejecutiva de Briar & Thorn. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de aplicaciones, datos y seguridad y cómo encontrar el balance en hasta que nos caiga el 20. Ahora, bien, antes de comenzar, si tienen alguna duda, por favor, revisen la sección de comentarios y al final vamos a tratar de resolver todas aquellas dudas que surjan a raíz de la conversación. Sin más, pues comencemos. Antes de cualquier plática, a mí siempre me gusta darles un poquito, un resumen de lo que esperamos a cubrir en todo lo que viene siendo la presentación. Entonces, les comento. Esta conversación es en base a muchos de a lo mejor un poquito de los mitos alrededor de navegar, de las aplicaciones y de los datos personales. Muchas veces no nos sentimos seguros o en realidad no sabemos el por qué necesitamos proteger nuestros datos, cuáles son los datos personales que debemos de proteger. Entonces, gran parte de eso es lo que vamos a estar cubriendo dentro de esta presentación. Como les comento, el primer tema que vamos a cubrir es los datos personales. Muchas veces me dicen, ¿sabes qué, Carolina? ¿Por qué tengo que proteger mis datos personales? ¿Quién los quiere? Yo no soy ni el presidente de la República, ni soy un ejecutivo, ni mucho menos, ¿no? ¿Por qué son importantes? En gran medida, yo lo que les comento es, no necesitas ser alguien famoso, ni mucho menos, para que tus datos sean importantes. Aquí el robo de identidad no discrimina. El robar la identidad no discrimina y le puede pasar a todo el mundo. Es eso una de las principales razones por lo que proteger tus datos personales es importante. Ahora, si hablamos de datos personales, estamos hablando de todo aquel dato que te identifica. Tu edad, tu domicilio, tu nombre, tu teléfono, tu apellido, el RFC, el CURP, un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces, esos datos son los datos que te hacen tú. Esto, como lo he comentado previamente, lleva muchísimos años. El robo de identidad es algo que ha pasado por años y años. Sin embargo, ahora que estamos manejando estos datos de forma digital, ahora evidentemente pasa a lo mejor con mayor frecuencia porque nos exponemos más al compartir estos datos fácilmente en plataformas, en a lo mejor cosas como Facebook, como Instagram, en muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, es por eso que a lo mejor es mucho más fácil y a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando hemos llegado a ese punto. Ahora, ¿qué pasa cuando te roban la identidad? Pues no es como cuando te roban cualquier otra cosa, como una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito la cancelas. Cuando te roban tu RFC, tu CURP, tu identidad, no puedes resetear esas cosas. Entonces, es importante con eso. Dentro de los datos personales, también existe una situación más especializada, que son datos personales especiales, donde hablamos de tu ideología, de tu preferencia sexual, de tu estado de salud. Esto es algo mucho más crítico porque en base a esos datos te pueden discriminar. Entonces, son datos que deben de ser cuidados muchísimo más que los datos personales simplemente, ¿no? Entonces, es importante que les demos esa importancia y que los cuidemos. Ahora, hablando un poquito más de eso, estos datos muchas aplicaciones lo requieren. Entonces, ¿qué aplicaciones debo utilizar? ¿Cómo identifico qué aplicación es segura? Entonces, muchas veces me dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo sé qué aplicación bajar? Pues en primera instancia, lo que nosotros siempre recomendamos es bajarla de un lugar o de un marketplace o una tienda o un store que sea confiable. Eso significa no lo bajes de estas tiendas como de tercera, ¿no? De terceros, que son como las Amazon App Stores, que a lo mejor te van a salir mucho más baratas,
pero lo que pasa con ese tipo de tiendas es que muchas veces no tienen ese chequeo de seguridad. Entonces te estás arriesgando a que a lo mejor tengan código malicioso o malware o spyware o un sinnúmero de otras cosas que al final va a ser más caro que si hubiera sido a lo mejor a Google Store o un Apple Store. Entonces, eso es uno de los primeros que nosotros te recomendamos, uno de los primeros pasos. El segundo paso es, aunque estén en el Google Store o en el Apple Store, no significa que están 100% seguras. Si bien estas empresas han invertido un sinnúmero de esfuerzos, han invertido programas como Play Protect, han hecho un chorro de iniciativas para lograr que estas aplicaciones o hacer esta revisión de las aplicaciones y asegurarse que no existan códigos maliciosos, aún existen aplicaciones que pasan esos filtros, a pesar de todos estos controles que han tenido. Entonces, es importante que no nada más porque están en estos mercados o en estos marketplaces, digas, ya puedo bajar todas. No, sí necesitas tú tener unos controles por tu parte, sí necesitas hacer revisiones por tu parte. Y una de ellas es revisar quién la desarrolló. Revisar que no sea Juanito Pérez nada más, y Juanito Pérez no tiene página y no ha desarrollado nada más. Eso es un gran indicador para saber que es alguien que no es legítimo. Entonces, siempre revisa que sea un desarrollador, una compañía, potencialmente esa compañía haya desarrollado otras aplicaciones, tiene una página de internet, que se vea legítimo. Una de las otras cosas es número de descargas. ¿Cuántas personas han descargado esta aplicación? Si esta aplicación la han descargado muy pocas veces, probablemente no sea la mejor forma o no sea de fiar 100%, a diferencia de que una aplicación que la han descargado millones de veces, potencialmente sea legítima. Ahora eso no significa que es 100% legítima, pero estadísticamente hablando, tienes mejores oportunidades. La otra de las cosas es, cuando tú estás en una de estos marketplaces, hay una sección de reseñas. Revísala. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Está diciendo que funciona, que no funciona, que es malware, que no es malware? Es una de las mejores formas que tú te puedes dar una idea de cómo funciona y qué es el desempeño de esa aplicación. Y por último, y creo que es el más importante, revisa qué permisos te está solicitando. Muchas veces, y yo creo que el más conocido es el de una aplicación que era una linterna que estaba pidiendo acceso a tus contactos, tu cámara, tu fotografía, inclusive a tu localización, y era una linterna. Ahora, es importante que te hagas la pregunta de, ¿es una linterna? ¿Debería de tener acceso a mis contactos, a mi ubicación, a mis fotografías? Probablemente no. Entonces, es importante que con todas tus aplicaciones te hagas esa pregunta. ¿Qué es lo que van a hacer y qué permiso necesitan para hacer lo que dicen que van a hacer? Porque para las empresas, entre más información colecten de tu parte, mejor. Ellos pueden hacer negocio. Ahora, no nada más navegas o utilizas aplicaciones, también navegas por Internet. Entonces, cuando estés haciendo navegación por Internet, el más básico y el que potencialmente muchas de las personas que nos están escuchando ya lo conocen, es HTTPS. HTTPS es tu amigo. Es el candadito verde que ves una vez que estás en la barra de navegación, www.brianthorne.com. ves y sale un candadito, ¿no? Entonces, ese candadito te está diciendo básicamente que la página está encriptando tu comunicación. Entonces, básicamente lo que pasa, a muy grandes rasgos, es de que cuando tú te comunicas con esa página, esa comunicación está cifrada. Es decir, que si alguien está tratando de ver lo que está pasando entre la página y tú, no lo va a poder ver. Si no tienen ese cifrado, está básicamente en texto plano. Lo pueden leer. Entonces, te recomendamos que si estás en estas páginas, revises que tenga ese candadito. Es la mejor práctica. Generalmente, todas las páginas que llevan un proceso de desarrollo legítimo tienen HTTPS. Es muy extraño hoy en día que páginas que tienen un proceso de desarrollo legítimo no tengan HTTPS.
Entonces, esa es la recomendación. La segunda, esto lo toqué en la plática anterior, es un administrador de contraseñas. ¿Por qué? Si tú estás navegando por internet, probablemente tienes Amazon y entras, no sé, a Etsy y a lo mejor Gmail y, no sé, hay un sinnúmero, ¿no? Twitch, YouTube, sinnúmero de cosas que tú puedes entrar, plataformas, tienes un sinnúmero de cuentas que van a requerir contraseñas. Esas contraseñas, si quieres que sean seguras, deben de tener 12 caracteres y no deben de ser cosas que alguien que te conozca pueda adivinar. Entonces eso se vuelve difícil de acordarte. La mejor forma de hacerlo es utilizar un administrador de contraseña que te genera automáticamente contraseñas seguras y que nada más tengas que recordar una contraseña maestra compleja. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros te recomendamos y también asegurarte de que las actualices, ¿no? Otra de las cosas es actualizar tus navegadores. Hablamos mucho de actualizar lo que son tus dispositivos. Muchas de las personas no saben que su navegador también necesita actualizarse. Así, igual que tu dispositivo necesita actualizarse para parchar lo que son las vulnerabilidades, igual tu navegador. Tu navegador, los plugins, las aplicaciones, todos los componentes de los que estamos hablando necesitan actualizarse. Entonces, no se te olvide eso. Ahora, voy a hacer una mención sobre plugins. Plugins como Java, como Flash, en la industria generalmente no se consideran seguros. Sin embargo, aquí en México, muchas de las instituciones que nosotros utilizamos, IMSS, SAT, utilizan ese tipo de plugins por cuestiones de que la mayor parte de las personas lo pueden utilizar. Hay un sinnúmero de estrategias que se fueron o por lo que están utilizando. Entonces, en el caso de que los estén utilizando, es importante que los estén actualizando aún con mayor frecuencia, porque son considerados vulnerables simplemente porque son plugins. El otro es utilizar un ad blocker. Un ad blocker te va a permitir bloquear lo que viene siendo toda la publicidad que estás viendo en línea, ¿no? Muchas veces entras a una página y ves publicidad por todos lados. Mucha de esta publicidad trae spyware, mucha de la publicidad trae cookies que te van siguiendo por el internet. En fin, hay un sinnúmero de cosas que puede ocurrir simplemente con todo esto de la publicidad. Es un negocio. Entonces, a veces amenaza un poquito lo que viene siendo tu propia privacidad. Te recomendamos que simplemente como mejor práctica instales lo que se llama un ad blocker. Como otro de las medidas que es estándar, antivirus, sin importar tu sistema operativo, otro de los temas que ya previamente hablamos. Si utilizas un Mac o Windows, debes de tener antivirus. Y también habilitar lo que se llama el cortafuegos local. Los dispositivos tienen un cortafuegos, básicamente es como un muro que permite o que protege tu dispositivo. A veces lo deshabilitan porque puede bloquear conexiones, pero esas son protecciones que deberías de tener porque a veces inclusive aunque estás teniendo cuidado, tú navegas y en el backend, como nosotros le llamamos, estás bajando un archivo que tú ni siquiera le hiciste clic a nada, ¿no? Entonces, este cortafuegos te va a estar protegiendo, el antivirus te va a estar protegiendo de todas estas acciones que a lo mejor está codificado porque una página que puede ser una página que tú conoces, que es una página que muchas personas visitan, simplemente que ha sido infectada, ¿no? Entonces tengan cuidado con ese aspecto y protéjanse, ¿no? Otra de las cosas es, hablando de HTTPS, si es una página que no tiene HTTPS, no descargues archivos, no compartas información confidencial o datos personales. Y por último, como algo de higiene regular, borra tu historial y caché regularmente. Es simplemente por cuestiones de higiene, ¿no? Nada más asegúrate de borrar rastro. Y por último, algo que siempre me gusta hablar es higiene de la seguridad en lo general. Esto no nada más significa cuando navegues o cuando tengas en aplicaciones, sino en general en tu vida. Primero, cuida mucho lo que compartes en redes sociales. Sé que esto es difícil, pero muchas veces
atacantes utilizan lo que llamamos ingeniería social y vigilan lo que ustedes están posteando en redes sociales. Hay personas que son muy transparentes o muy abiertas en redes sociales y postean todo de su vida. Postean desde a dónde trabajan, a dónde están, los nombres de su familia, el de la mascota, etcétera. Y resulta que esos son claves, contraseñas, las respuestas de cómo resetear su contraseña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nos hagamos la pregunta si en realidad tenemos que postear eso. ¿Qué beneficio da? Porque tomen en cuenta que hay personas que lo van a utilizar. Entonces, es importante tomar eso en cuenta. Actualicen todos sus dispositivos, sin importar qué tipo, si es una laptop, si es un celular, si es, no sé, la licuadora que está conectada al internet. Asegúrense que sea actualizada. Mantengan copias de seguridad. Esto viene a raíz de ahora lo que estamos viendo en tendencia de ransomwares. Esto viene siendo un malware que cuando te infecta, codifica todos tus archivos. Y básicamente lo que te dice el atacante es, te codifica todos tus archivos. ¿Quieres que te lo regrese? Págame. Entonces, si tú tienes una copia de todos tus archivos, tú puedes hacerle un reset a tu máquina y como si nada pasó. Ahora, ¿qué pasa con muchas de estas personas que pagan? La mayor parte del tiempo no les regresan los archivos y nada más perdieron el dinero. Entonces, sí te recomiendo que tengas una copia. Es mejor práctica, inclusive si no es un ataque de ransomware, si algo le pasa a tu máquina, pierdes todos esos archivos. Entonces, hay muchos servicios que te permiten guardar los archivos en la nube. Si no quieres tener un disco duro extraíble, X o Z, hay muchas formas de hacerlo. Solamente es una forma de asegurar que no se pierde esa información. Lo otro, que ya toqué un poquito de esto, es crear contraseñas complejas y cambiarlas con frecuencia. Frecuencia, ¿qué significa cambiarlas con frecuencia? La industria de nosotros generalmente dice que 90 días es lo idóneo. Van a decir, Carolina, 90 días es de locos. 90 días es lo idóneo simplemente para asegurarse que la contraseña, en caso de que alguien ha estado intentando de llegar o tratar de entrar, que la contraseña sea fresca. Ahora, aquí lo que se está tratando de prevenir es de que no se quede con la contraseña que hace 20 años pusiste, que no sea la misma. Entonces, encuentren un periodo de tiempo aceptable para ustedes, pero que no sea de 5 años, de 3 años, de 2 años, ¿no? Algo que sea aceptable, a lo mejor una vez al año, a lo mejor cada 6 meses, pero sí cámbienlas. A veces inclusive las plataformas se los van a pedir. Entonces, traten de hacer eso. Revisar las configuraciones de privacidad es el siguiente punto. Este punto, muy importante, que lo hagan no nada más con las aplicaciones. Esto se debe volver algo que ustedes hagan cada vez que alguien les esté solicitando sus datos, porque ustedes no saben si los están vendiendo, a quién se los están vendiendo y por qué se los están vendiendo. Es algo bien importante que ustedes tomen conciencia de que sus datos valen mucho, que hay personas y empresas que están lucrando con sus datos y que para que eso no pase y para que sus datos estén protegidos, deben de ustedes ser las personas que los protejan. Nadie más los va a hacer por ustedes. Entonces, lean las letras chiquitas. ¿Sabes qué? ¿Por qué me estás pidiendo los datos? ¿Qué vas a hacer con ellos? Y si yo quiero que en un día ya me cansé de esta plataforma, ¿te puedo pedir que los borres? Esas son cosas importantes que está revisando. Ahora, este siguiente punto, a lo mejor muchas personas no lo consideran como seguridad. Monitorear el crédito es una forma de identificar si alguien está activamente tratando de robar tu identidad o si alguien ha robado tu identidad. Muchas veces lo que nos pasa a nosotros es de que es muy tarde, ¿no? Robaron la identidad y esta persona fue 20 años después, ¿no? Que se dio cuenta. Entonces, el Buró de Crédito te da la oportunidad de hacerlo una vez al año. Es como parte de higiene, ¿no? Asegurarse que alguien lo esté checando, por qué lo están checando, etcétera, etcétera. Entonces, háganlo parte de algo que ustedes chequen anualmente, no tiene costo.
no pierdes nada. Lo último es, edúcate sobre phishing. Phishing nos afecta a todos. Tienes un correo, te van a llegar muchísimos correos de phishing. Asegúrate de educarte sobre ello. Muchas veces me dicen, Carolina, yo puedo detectar todos los correos de phishing, son súper obvios. Es el príncipe nigeriano que me dice que soy millonario y que me va a mandar no sé cuántos millones de dólares. No, ahora son tan sofisticados que mucha gente no los puede identificar. Te recomiendo que vayas a la liga que puse ahí. Google tiene un quiz que es fantástico y te ayuda a identificar cuáles son las cosas que debes de estar viendo en un correo de phishing. Entonces, se los recomiendo, no nada más para ustedes, sino para toda su familia. Y pues eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado la plática. Si tienen alguna duda o si quieren saber un poquito más de mi empresa, de nuestra empresa, briarandthorn.com.mx. Ahí están todas nuestras redes sociales. Tenemos un canal de YouTube donde publicamos videos sobre todo de seguridad, desde lo más básico hasta lo más completo. Si quieren ver, tenemos hasta un video de Pregúntalo en una lista para resolver todas sus dudas. Sin más, muchísimas gracias de nuevo, Alfredo, por la invitación y pues esperemos verlos pronto. Muchas gracias, Carolina. He aquí la importancia del por qué estás de nuevo con nosotros en charlas de 20. Este tema de seguridad, sin duda, es algo al cual debemos de ponerle mucha atención. Y es por eso que no dudamos en invitarte de nuevo a que nos sigas aquí acompañando. Y bueno, ya seguramente podremos conocer un poco más de ti en alguna otra charla. Bueno, nos ha caído el 20 de todo esto que nos platicó Carolina, nos ha caído el 20 de cómo encontrar ese balance a todos nosotros que nos gusta navegar, hacer uso de estas apps. Bueno, yo espero que sí. Es hora de terminar, no sin antes invitarlos que nos sigan a través de nuestras cuentas oficiales, Instagram, Facebook y el canal de YouTube de Tijuana Innovadora. Nos seguimos viendo los días martes y jueves, los sábados a las 11:20 de la mañana para seguir compartiendo charlas como esta, charlas de Tijuana Innovadora. Nos vemos en la próxima.